Hola a todos, qué gusto saludarlos en Pasaporte, bienvenido. Desde el Centro de Noticias de la Corporación Televicentro, estamos listos para presentarle una nueva agenda en Pasaporte. Comenzamos, estos son nuestros titulares. Titulares. 5 republicanos frenan plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de grabar el 5% de las remesas por el momento. El presidente estadounidense recorrió el Golfo Pérsico esta semana por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de cerrar acuerdos comerciales en Medio Oriente. Seguimos presentando nuestra tercera entrega de la miniserie La Frontera de México, La Otra Mirada. Y hoy contestamos las preguntas sobre migración desde los Estados Unidos con nuestros expertos en migración únicamente desde la Unión Americana. El presidente de los Estados Unidos, desde su primer día en este segundo periodo en la Casa Blanca, anunció la guerra comercial y la guerra arancelaria, específicamente con países como México y Canadá, y también esta guerra arancelaria que se ha enfrentado con China. Pero los países de Centroamérica no se han quedado a un lado. Tal es el caso de Honduras. En las últimas semanas han encendido las alarmas por este paquete fiscal que se ha enviado tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta, y se trata de imponer un 5% en el envío de remesas desde los Estados Unidos, en este caso hasta Honduras. Este es nuestro tema de la semana. Tema de la semana. Legisladores republicanos han bloqueado una propuesta impulsada por Donald Trump como parte de su proyecto One Big Beautiful Bill, que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero. El plan, promovido como una forma de financiar el muro fronterizo, generó preocupación dentro del propio partido. Varios congresistas advirtieron que gravar las remesas afectaría a millones de familias trabajadoras y podrían dañar el apoyo del voto hispano. Aunque algunos aliados de Donald Trump apoyaron la medida, senadores como Marco Rubio votaron en contra, sumándose a la oposición demócrata para bloquear la iniciativa. Países como Honduras, México y Guatemala dependen en gran medida de esos envíos. Solo en 2024, Honduras recibió más de $9,000 millones en remesas. El licenciado Alan Bindel nos acompaña desde el estado de la Florida. Él es experto en el sistema de remesas para hablar sobre las repercusiones que va a tener y que ha tenido también tras esta política antiinmigrante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alan, qué gusto saludarlo desde la capital de Honduras, Tegucigalpa. Bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos sus televidentes y un gusto pues, volver a verlo, aunque sea por vía digital. Sí, qué gusto. Alan, sin duda alguna, ha encendido las alarmas, cuenta con los votos necesarios para que este paquete fiscal pueda avanzar en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, allá en la capital de los Estados Unidos, Washington. ¿Representará algún impacto directo para los hondureños al imponerle este 5% de impuestos al envío de remesas, Alan? Usted hablaba del efecto que puedan tener. Obviamente, pues un 5% de impuesto tiene efectos en miles de vías, pues, o sea, muchas vías, perdón, porque mire, primero miremos, Honduras recibe 9.700 millones el año 2024. Usted le calcula un 5% a eso, así para hacerlo un poquito estimado, estamos hablando de $485 millones de retención por el 5% de impuesto. Si lo convierte a lempiras, al 25.5, para no complicarnos mucho con los números, estamos hablando de más de 12,000 millones de lempiras que dejarían de ingresar a la economía de Honduras. Ahora miremoslo así, ¿verdad? Ese es el efecto en Honduras. El efecto local, ¿qué puede ser? Yo, inmigrante que envío dinero, tendría que gastar menos entonces si quiero mantener el mismo volumen de dinero que estoy enviando. Si mando $100, por supuesto, Alan, si envío $100 y el impuesto es del 5%, ¿cuánto llegaría al destinatario? 95. Ajá, ok. Ahora mire este caso, mire, yo envío $1,000, digamos, ¿verdad? Recuerde que ahorita la remesa, el volumen está incrementando, la masa de dinero, pero las transacciones están reduciendo, ¿verdad?
Recuerde que la gente trata lo menos posible de andar en la calle. Entonces, si antes enviaba 500, digamos, o 250, 250, probablemente hoy haga uno solo de 500 o de 800, si es posible, porque envío más. Pongámosle uno de 1000 para que sea más fácil. La tarifa anda por el 8 o 12 dólares. Digamos que es 12 dólares la tarifa por $1000. El 5% elevaría de 1012 a 1062. O sea, es bastante dinero si usted lo ve ya, Sí, la claro, masa. sí. Y en cuanto, los que se dedican en el sistema bancario al envío de remesas, ¿también se elevaría el costo por enviar? O sea, si usted me habla de que por cada 1000 son $8, o ese siempre se mantendría, ese costo. Varía, no, el costo por el procesamiento, le llamaríamos, Ajá. ese no tendría por qué ser modificado realmente. Obvio, más de alguno le va a decir en algún momento que recuerde que eso implica procesos operativos nuevos, la retención, la entrega, pero Claro. no creo que tenga un impacto en la tarifa, no tendría por qué haberlo. El problema es el impuesto. Ahora, desde que comenzó esta política antiinmigrante o desde el primer día, el segundo periodo del presidente estadounidense Donald Trump, ¿han visto ustedes, ha bajado el envío de remesas o al contrario, se ha aumentado por el temor a que los hondureños sean deportados y que su dinero esté más seguro en su país que allá en Estados Unidos? Exacto, no, el volumen en sí propiamente, la masa de dinero remesado ha aumentado. Nosotros, por ejemplo, le voy a decir que hemos aumentado un 7%, creo que es lo que anda a nivel país también. Ajá, okay. Las transacciones son las que han disminuido. O sea, ahora la gente envía con menor frecuencia, pero más unitariamente. ¿Por qué? Porque por lo mismo, pues no quieren andar en la calle o no se sienten pues seguros por toda esta situación que está sucediendo en el país, ¿verdad? Entiendo. En el caso de la Florida, experimentaron, porque desde que recuerdo yo, el gobernador Ron DeSantis, acompañado de Donald Trump en su campaña, pues se incrementó las medidas para los migrantes, y de hecho nosotros teníamos algún reporte que desde la Florida migraron mucho hacia las Carolina del Norte y Carolina del Sur. ¿Se vieron afectados desde entonces hasta la fecha? Exactamente, Cristian. Mire, desde el 1 de julio de 2023 es cuando empiezan realmente las medidas más restrictivas, pues mucho antes de que llegara el presidente actual, ¿verdad? La ley SB 1718 impuso sanciones bien severas pues para las personas indocumentadas, entonces eso provocó una migración interna, gente que se fue a vivir a las Carolinas, por ejemplo, a Georgia, donde la situación no es tan diferente, pero creo que si agarramos Texas y agarramos Florida, son donde además de ¿cómo se llama?, de las medidas que vienen de nivel federal, a nivel estatal, pues ellos han agregado más y más medidas y siguen agregando, le cuento, ¿verdad? Y ahora que está en suspenso la ampliación del estatus de protección temporal, se suma también otra preocupación por parte de los hondureños, Alan. Exacto, sí. Recuerde que hay 55,000 personas que están legales en el país, ¿verdad? Pero al perder ese estatus, obviamente, pasan en la misma condición que los que no tienen documentos, pues, y eso pues complica. Recuerde que hay mucha gente que tiene el TPS, que tiene trabajos legales, pues, o sea, con salarios acorde con el estatus que tienen, ¿verdad? Que es legal, porque tienen un permiso de trabajo. Sin embargo, al perder ese estatus, la cosa se complica, pues, porque ellos perderían ese beneficio y entonces estaríamos hablando de que se suman más inmigrantes indocumentados. Y ustedes como expertos... Con los riesgos asociados. Sí, ustedes como expertos en el sistema bancario, ¿han lanzado alguna campaña? ¿Le han enviado algún mensaje directo a la comunidad migrante, en este caso los hondureños, Alan, en el estado de la Florida, para citar? Mire, nosotros estamos en Florida, sabe usted, en Texas, estamos en Nueva York, estamos en California, siendo los dos estados que le había mencionado los más. Nosotros como campaña no hemos lanzado decir algo. La verdad es que eso relaja un poco la falta del DNI, por ejemplo, que carece mucha gente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, con esta opción, la gente se le facilita. Y yo creo que el ahorrar siempre... Mire, hay características por poblaciones. Y he observado, por ejemplo, que los guatemaltecos, que como es bastante indígena, que es un poquito más disciplinado en todos en su forma de ver y pensar, porque los dirige alguien, como podemos decir, un cacique. Esta gente envía casi todo lo que tiene, por eso es que Guatemala recibe la suma del Salvador, de Guatemala y Nicaragua. Guatemala lidera en Centroamérica. Guatemala recibe la suma de Honduras, El Salvador y Nicaragua. O sea,
¿Por orden? Creo que anda por encima de los 20.000 millones de dólares en remesas. Ah, por orden, entonces Guatemala. ¿De ahí quién le sigue? En Centroamérica sigue Honduras ahorita, actualmente, después El Salvador y después Nicaragua. Guatemala roza los 20.000 millones. Guatemala solo lo supera México en América Latina y después seguido de Colombia. Pues Guatemala estamos hablando de las grandes ligas en remesas, pues, pero es que la mentalidad de que decir, yo trabajo aquí, mi estatus no es permanente, entonces yo envío mi dinero. Pues, lo ahorro, pero no es por la cantidad de guatemaltecos que sea mayor a la de Honduras, sino que tienen un régimen más estricto en cuanto al envío de dinero. Exacto, sí. Y si usted se fija, la economía guatemalteca es la más grande de Centroamérica, ahí está impulsada bastante, ¿verdad? Por lo que son las remesas, que es donde los modelos son bien particulares, pues porque ahí hay bastante, ¿cómo le digo? Inversiones en actividades productivas. Sabemos que el 80%, digamos, se utiliza para financiar actividades básicas, pues alimentación, vivienda, educación y lo demás, ¿verdad? Lo básico, pero ellos han logrado pues que todo ese dinero, claro, ya se imagina, pues con las limitaciones que se pueden aplicar ellos mismos para poder enviar, comprarse su carrito, poner su negocio, cualquier cosa, porque tarde o temprano creo que no solamente por las condiciones actuales, ¿verdad? Sino que sucede que usted sabe que, digamos, los trabajos como la construcción, la vida útil del ser humano es corta, pues, claro. O sea, no va a haber una persona en cierta etapa de la vida ya trabajando en la construcción porque no es lo mismo, pues, es un trabajo pesado, duro, que por cierto son los hispanos los que predominan en ese segmento de la industria. Muy bien. Muchísimas gracias, muy amable Alan, por su tiempo y por compartir con nosotros desde el estado de la Florida hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa. Feliz fin de semana. Estamos a la orden, Cristian, ya sabe, mucho gusto. Alan Bindel, él es experto financiero, sobre todo en el envío de remesas desde los Estados Unidos hasta Honduras. Tema de la semana. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Recuerden, después de la pausa vamos a presentarle nuestra tercera entrega de la miniserie La Frontera con México, la otra mirada. Pausa comercial y regresamos con más en Pasaporte. Gracias por continuar con nosotros en Pasaporte a través de TSI. A lo largo de la semana transmitimos Pasaporte en Radio HRN de lunes a viernes a las 10 de la noche y este espacio nos queda corto para muchas inquietudes, sobre todo en los temas de migración desde Estados Unidos. Vamos a despejar algunas dudas que quedaron pendientes para nuestros televidentes y que puedan tener un dato más claro de lo que precisamente se puede hacer en estos tiempos donde la administración Trump tiene una campaña anti-inmigrante y sobre todo con aquellos que están amparados bajo el estatus de protección temporal TPS. Inquietudes. Es un gusto para mí saludar a la abogada Marcela Caro desde los Estados Unidos. Abogada, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Es un saludo para mí también, Cristian, estar aquí en Pasaporte y más en este segmento que es muy importante para todos los que han quedado pendientes en lo que son sus consultas y realmente que es importante aclarar muchas cosas en base a ley y lo que está pasando internamente aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar con una de las primeras preguntas que nos han hecho nuestros oyentes en HRN y televidentes ahora en TSI. Esta es la primera pregunta. Nos consultan sobre todo qué pasa con, que en 1997 entré a Estados Unidos de manera ilegal. Salí en 2003 con salvoconducto hacia Honduras. ¿Debo pedir perdón para poder solicitar visa, abogada? Bueno, en el 97, al salir con un salvoconducto, Cristian, no quiere decir que él ya está prácticamente para entrar legalmente acá a Estados Unidos. Recordemos que las deportaciones voluntarias siempre se llaman aquí, quedan en registro en el Departamento de Estado. Cuando ellos van a solicitar visa en su país, en este caso Honduras, en la Embajada Americana en Tegucigalpa, siempre queda ese registro, Cristian. Aunque ella haya hecho una deportación voluntaria que se le dice y optó por un salvoconducto,
igual queda el registro. Cuando usted llene lo que es una solicitud de visa, usted tiene que informar de que usted estuvo en este país de tal fecha a tal fecha y cómo salió. No existen perdones para trámites de visa. Lo que sí recomiendo es que sometan una carta a título personal pidiendo perdón a Estados Unidos por ingresar ilegalmente y permanecer ilegalmente aquí en Estados Unidos. Pero si usted tiene ya un arraigo a la fecha que usted va a solicitar la visa y usted puede presentarlo y dar esa carta de perdón a título personal, siempre va a quedar a criterio del cónsul. Pero es algo de buena fe que la gente puede otorgar y Estados Unidos lo escucha. Y es que yo creo que muchos confunden el perdón que se da cuando se solicita una residencia, que ahí sí se paga un perdón. ¿Ahora se está pagando este perdón, abogada, en Estados Unidos o debe regresar a su país de origen, en este caso Honduras? Bueno, cada caso es diferente, Cristian. Las personas que ingresan acá con una visa ya sea visa turista, visa de trabajo, visa de inversionista, porque hay diferentes visas de inversionista. La visa inversionista, hay visa inversionista para residencia o visa de inversionista que se renueva cada 5 años. Sí. Hay personas que no lo renuevan, se han quedado. Entonces, ¿qué pasa? Si estas personas hacen su trámite de peticiones, tienen un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, se casan con una persona ciudadana americana, ellos hacen su trámite de petición, la I-130 y la 485. En estos casos se puede pedir acá, esperar aquí la residencia. UCIS le da el perdón dentro de Estados Unidos. Ahora, las personas que entraron por frontera, ya sea que entraron con un parol, que entraron con un CBP-1, actualmente en los últimos 3 años, o entraron rodeando, pero no hay ningún registro de que cuando entraron, pero al someter una petición, UCIS le puede hacer ya la petición de un perdón y posteriormente darle la cita para que usted reciba su residencia en territorio hondureño, en este caso en la Embajada Americana, que es el departamento, la representación del Departamento de Estado. Otra de las consultas que nos han hecho es a aquellos que tienen la oportunidad de llegar a Estados Unidos a través de una visa de estudiantes. Nos preguntan, me gradué con visa de estudiante en Estados Unidos, ¿qué opciones debo buscar para quedarme trabajando de manera legal? Qué importante es esa pregunta, Cristian, porque ahorita estamos teniendo una labor aquí en Estados Unidos para asesorar este tipo de jóvenes que se gradúan. Yo les recomiendo que incluso antes de graduarse empiecen a aplicar empresas, Cristian, empresas que les puedan otorgar un cambio de estatus, que sería la visa H-1B. Es una visa de trabajo. ¿Qué implica la visa de trabajo, Cristian? Al tener 1 año, 2 años con esta visa de trabajo, la empresa, si usted hace bien su trabajo y llena bien su currículum, la empresa puede hacer una petición para una residencia permanente, pero tiene que tener un récord con esa visa H-1B. Por eso las personas que están con visa de estudiante acá, que no pueden laborar fuera de lo que es el campus, ellos pueden tener un trabajo part-time un trabajo a medio tiempo dentro de la universidad, pero que vayan aplicando a empresas. Hay miles de empresas en Estados Unidos, en cualquier estado, que los pueden requerir, los pueden tomar como empleados y posteriormente ellos hacen el trámite de visa H-1B. Usted puede tener su visa de trabajo, su visa de estudiante, incluso su visa de turismo. Usted puede aplicar a las 3 visas y el Departamento de Estado ve que sus requisitos pueden cumplir ese rango. Hay muchos hondureños que han tenido procesos de asilo y que están pendientes de citas en las cortes de inmigración de los Estados Unidos. Y es por eso que nos consultan, tengo cita en la corte de inmigración, pero me da miedo que al salir me capturen y deporten. Estoy con proceso de asilo. Y aquí la pregunta es si asiste o no a la corte, abogada. Tiene que asistir. Todas las personas que tienen una cita en una corte de migración o tienen una cita en UCI son citas totalmente diferentes. Cuando UCI le hace la cita, Cristian, se va a pasar con un representante de UCI, un oficial, no es un juez, pero cuando va a la corte es un juez. Cualquiera de ese tipo de citas tienen que asistir. ¿Por qué? Al usted no asistir a una de estas citas, lo toman como un desacato y le dan una deportación por ausencia. Va a tener 30 días para apelar, pero ya queda en un registro y incluso usted puede ir a esa cita si es la primera cita, sin un abogado. ¿Por qué? Cuando usted está en un proceso de asilo, Cristian, es usted quien va a defender su asilo, porque usted conoce su historia, usted conoce su persecución, usted conoce lo que a usted le pasó en su país. Entonces, la primera corte siempre vaya usted solo, no tiene que ir con un abogado. En caso de que el juez le dé otra cita, usted puede ir con un abogado y prepararse, pero usted va a ser la persona que va a defender mejor su asilo incluso que un abogado, porque usted conoce su historia. No deje de ir a su cita.
Si usted está en un proceso de asilo, vaya, preséntese a la corte. Y si no va a la corte, pierde el permiso de trabajo, y si tiene licencia que le da la opción a través de este proceso de asilo, ¿se pierde por desacato, abogada? No lo pierde inmediatamente, lo pierde cuando usted no apela y cuando le emiten ya una orden de deportación oficial porque usted ya no apeló a esa orden de deportación por ausencia, porque tiene 30 días, no lo va a perder. Pero si el problema es que si usted anda manejando, si existe, usted comete una infracción y a usted lo paran, inmediatamente el policía va a saber que usted tiene una orden de deportación. Muy bien, y bueno, y la ansiedad que hay en este momento y la preocupación por parte de los hondureños que están amparados en el estatus de protección temporal TPS, también a diario recibimos muchas consultas. Esta es una de tantas que hemos recibido durante toda la semana. Soy tepeciano, tengo una hija de 21 años. ¿Puede ella pedirme por si no extienden el estatus de protección temporal TPS? Le recomiendo que haga la petición inmediatamente. Es irrelevante si lo van a extender o no extender. Ya su hija tiene 21 años, ciudadana estadounidense, entonces ella ya tiene el derecho. Ya le asiste el derecho constitucional para hacer una petición, en este caso de su madre, que es una consanguínea directa, o su padre. Muy bien. ¿Y qué otras opciones se pueden plantear, abogada, a aquellos que están en el TPS? Si está casado con una ciudadana o un ciudadano, ¿también puede aplicar a un proceso de residencia? Perfectamente, que lo hagan inmediatamente, Cristian. Creo que este programa ha sido de baluarte para todos nuestros tepecianos aquí en Estados Unidos, porque a raíz de que hemos hecho esto durante 2 años y meses, la gente ha hecho esos trámites y actualmente hemos tenido gente que nos ha escrito que ya tienen su residencia porque desconocían. Hay mucha gente que desconoce este tipo de procesos, que pueden hacer ese cambio de estatus al estar casado con un ciudadano o tener un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años. Traten de pasar la voz las personas que nos escuchan y tienen familiares con el TPS. Recordemos que el 5 de julio es el vencimiento. No tenemos pronunciación, pero todavía hay tiempo. Pero ¿este proceso debe comenzar antes del 5 de julio o lo pueden comenzar después del 5 de julio, que vence el TPS? Recomiendo que sea antes, siempre antes. Aunque usted lo haga después, va a aplicar. Pero si usted ya está su hija ciudadana, 21 años, y usted ya puede empezar la petición, hágalo inmediato. Pero tiene que haber una serie de requisitos, tienen que cumplir con que tengan un buen récord con el pago de taxas, o sea, de impuestos en Estados Unidos, que no tengan ningún delito, multas, etcétera, etcétera. ¿Todo eso cuenta? Bueno, va a contar siempre, o sea, claro que sí. Los antecedentes policiales y penales aquí cuenta para todo trámite. Ahora, recuerde que quien va a hacer la petición es el ciudadano estadounidense. El ciudadano estadounidense es el que tiene que tener sus taxes al día y tener un refuerzo de que usted va a poder cumplir con todas las obligaciones del beneficiario, en este caso que es el padre, de que no va a ser una carga. Pero recordemos que el tepeciano ha pagado impuestos durante estos 26 años. Sí. Entonces tienen ya un récord. Entonces eso va a favorecer y va a agilizar estos trámites de petición, o sea que no han sido una carga para el Estado. Es muy importante que la gente que cuando vaya a contratar a un abogado o una oficina, una fundación acreditada, que puedan en ese formulario poner también los taxes de la persona que tiene TPS. Incluso puede ser la persona tepeciana, puede ser el mismo affidavit, Cristian, si realmente cumple, porque recordemos que hay muchos tepecianos que tienen empresas y les dan trabajo a muchas personas acá. Muchísimas gracias, abogada, por su tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias y bendiciones. La abogada Marcela Caro, experta en migración, con nosotros desde el estado de la Florida. Muy bien, continuamos a través de Pasaporte. Inquietudes. Muy bien, seguimos a través de Pasaporte. Hoy les vamos a presentar nuestra tercera entrega de la miniserie. Pendientes porque en este año vamos a visitar diferentes fronteras que dividen territorios que llaman la atención de nuestros compatriotas. La que conocemos comúnmente es México, Estados Unidos, pero también hay otras fronteras en donde hay muchos compatriotas que no la pasan bien y queremos compartir con todos ustedes testimonios y también mensajes que quieren enviar nuestros connacionales, principalmente a sus seres queridos y, por qué no, a las autoridades hondureñas. Esta es nuestra tercera entrega de la miniserie
la frontera con México. La otra mirada. I'm Kristi Noem, United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law, and you'll find opportunity. Break it, and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws, because a strong nation is a safe nation. ¿Regreso o continúo? Es la interrogante de miles de hondureños que se encuentran actualmente en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos tras las políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Ahorita lo que estamos aquí entre nosotros, estamos viendo a quién de nosotros, un familiar, le manda algo de dinero para poder comer, ver si vamos a pagar un hotelito para que podamos dormir, bañarlos, porque no los hemos bañado, ¿entiendes? Y esperando, y estamos viendo, y si nos llama a mandar alguno, cualquiera que le manden algo, pues con eso lo hacemos, comemos y somos unidos y ahí vamos. Así se organizan, cualquier recibe una ayuda, la reparten. Es correcto, como hermanos para todos. Tener un pollito, compramos un pollito entre todos, un pedacito cada uno, una tortilla y gracias a Dios, pues, así es como vamos siguiendo adelante, porque uno solo no, se me acaba mi dinero, quedo en el aire y valió madre, y ahí no pasé, entonces, pero como somos unidos, él me ayuda a mí cuando tengo, el otro así, y ahí vamos adelante. Y cuando van en el camino no nos separamos. No nos separamos, tratamos de ir siempre, ¿me entiendes? Siempre, no perdernos, pues. Que agarran a uno, pues, ni modo, El anhelo de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia en Honduras son las principales razones por las que los connacionales emigran hacia los Estados Unidos. Un trabajo en construcción, un trabajo de 2 metros de obra, no hay opciones. Si tienes un trabajo, el extorsionismo te revienta, pues no te dan oportunidades de ingresos. Solo que si ganas 3.000 empiras, 1.000, uno paga renta, o sea, yo tengo 3 hijos. No hay opciones, pues entonces a ver salimos adelante. Esa es la idea. Tenemos siempre, salir adelante. No nos dejan trabajar los pandilleros, la extorsión. No, sí trabajas, pero tienes que darlo. Y quieres que tú trabajes en los 6 días y los días te quitan todo lo que tú te haces. Ha sido duro todo este camino, lluvia, no comen como en su casa, por supuesto, y duermen incómodos. No, es difícil, pero estamos adelante, no la quitamos. Como hondureños que somos, vamos para adelante. Y la gente entendió. Claro que sí, eso es lo más importante. Oran todos los días y ¿qué le piden a Dios en sus oraciones? Ahorita, la verdad, hemos orado, pero yo sí, siempre cuando salí, estamos en la feria donde estábamos en inmigración y siempre la gente Dios que nos ayude, saque adelante. Más de 300,000 hogares fueron víctimas de la extorsión a uno o más grupos criminales en Honduras durante el 2024, según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Los resultados corresponden a una tasa nacional de victimización del 11,6% frente al 9% en 2022. Yo ya fui a Honduras y les fui a decir, miren, el camino allá está peligroso, traten de hacer la vida en su país. No es que no los queramos atender, sino que en realidad las penas que nosotros oímos que pasan son muy graves, es muy preocupante y no quisiéramos que mucha gente hasta perdiera la vida por el intento de tal vez pueden luchar con la pobreza en su país, pero por vida. Piedras Negras, en el noroeste de México, no se salva de ser una ciudad fronteriza donde miles de migrantes que piden dinero en las calles, desesperados por avanzar hacia los Estados Unidos. Algunos mejor se hospedan en albergues a la espera de una oportunidad de trabajo. Es el caso de Javier, un hondureño que escapó recientemente de la violencia de las pandillas en Villanueva Cortés.
¿Alguna institución que les ayude desde el gobierno? Ninguna. Todo es privado y todo de gente de corazón. Y puras donaciones. Puras donaciones. Necesitamos comida, desde comida hasta basura de otros que no tienen. Como ven, he hecho muchos arreglos. No se ve, pero tiene que vivir aquí para saber lo que es. ¿Hace frío en la noche? En las noches es un poquito más de frío, ¿verdad? Pero con una cobija se arregla. ¿Les ayudan también con cobijas, con colchones, edredones? Como le digo, por el problema de higiene, es mejor tener unos colchones y cobijas. Se limpia mejor, al menos insectos. En Piedras Negras, frontera con Estados Unidos, muchos son los hondureños que han decidido trabajar temporalmente en México. Los compatriotas laboran en actividades de mantenimiento de espacios públicos o limpieza. He visitado las casas de migrantes. Algunos se sienten tranquilos en esta ciudad, dicen que los han acogido muy bien, en el caso de los hondureños. De solventar su problema legal a través de una residencia o ciudadanía mexicana, ¿hay oportunidad de empleo para los hondureños en Piedras Negras? Definitivamente sí, no solamente en Piedras Negras, sino Gracias por continuar con nosotros a través de Pasaporte. La Iglesia Católica ha celebrado en estos últimos días el nuevo pontificado que lleva tomando forma poco a poco, van avanzando los días y sorprendió este viaje sorpresivo del Papa León hacia Turquía y muchos encendieron la alarma porque se preguntaban ¿por qué tan repentinamente? Pues se trata de que este viaje ya estaba planificado por el Papa Francisco y es por eso que el Papa León tomó la decisión de viajar a Turquía. Hay otros puntos en la agenda que tenías pendiente cuando falleció. Recuerdan ustedes que falleció un lunes después de Semana Santa. En esa semana, precisamente el sábado después de Semana Santa, había también una canonización para quien se convertirá en el santo más joven. Es un joven influencer que falleció y que el Papa Francisco, por ese llamado que constantemente le hizo a los jóvenes que se acercaran más al Señor, pues en ese sentido se anunció para ese sábado, en esa misma semana que murió el Papa Francisco. Así es que toda esa agenda se va a retomar después de que pasó el funeral del Papa Francisco, luego comenzó el cónclave y este viaje que sorprendió a muchos a Turquía, pero repetimos, era un viaje que tenía planificado el Papa Francisco y que el Papa León dijo, no tenemos por qué retrasarlo, voy a ir en sustitución del Papa Francisco y llevó el mensaje. Sin embargo, ya también han comenzado a planificar lo que será la gira de este 2025 para el Papa León. Tomará en cuenta, de acuerdo a fuentes del Vaticano, tomará en cuenta algunos países que ya estaban
en la agenda del Papa Francisco, que en paz descanse. Bueno, y a propósito de estos primeros días del pontificado de León, la periodista Ángela García nos hace un recuento. A solo días de su elección como el Papa número 267, León XIV ha comenzado su pontificado con gestos significativos y mensajes contundentes. Su saludo inicial en español desde el balcón de San Pedro captó la atención del mundo hispano y dio el tono cercano a su liderazgo. Durante su primera homilía, el nuevo Papa llamó a enfrentar con valentía la secularización de la cultura actual, que muchas veces prioriza el éxito y la tecnología por encima del Evangelio. Su mensaje fue claro: la Iglesia debe anunciar la verdad con firmeza. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia. El sábado, el Papa León XIV se reunió con el Colegio Cardenalicio para explicar por qué eligió su nombre pontificio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Por la tarde sorprendió con una visita al santuario de la Madre del Buen Consejo y antes de regresar al Vaticano se detuvo a orar ante la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor. El domingo celebró misa en las Grutas Vaticanas, donde habló del valor del sacrificio y la importancia de escuchar a los demás. Más tarde, durante el rezo del Regina Coeli, destacó el papel de los jóvenes en la Iglesia y la necesidad de que encuentren acompañamiento auténtico en su camino vocacional. E ai giovani dico: non abbiate paura. A los jóvenes les digo: no tengan miedo, acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor. Su primera audiencia pública fue con representantes de los medios de comunicación. Allí recordó que la paz comienza en lo cotidiano, en la forma en que miramos, escuchamos y hablamos con los demás. El miércoles, en un gesto de apertura ecuménica, recibió a los participantes del Jubileo de las Iglesias Orientales y expresó su compromiso con la construcción de la paz global. Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos: encontrémonos, dialoguemos, negociemos. Con apenas una semana en el cargo, León XIV ya ha mostrado una visión pastoral centrada en el diálogo, la fe y la cercanía, dando señales claras del tipo de pontificado que desea impulsar. Gracias a Ángela García. También añadir en esta nota que ya en las redes sociales está escrito el nombre del Papa León XIV. ¿Recuerdan ustedes cuando falleció el Papa Francisco? El protocolo del Vaticano indica que una vez fallecido el Papa, se coloca en la que era en aquel entonces la red social del Papa Francisco el escudo de la sede vacante, porque ese es el primer paso del protocolo: entra la sede vacante y luego se viene el tema de las exequias, el cónclave. Y ya usted podrá encontrar en las redes sociales del Vaticano la imagen, la foto del Papa León XIV y van a comenzar a ver mensajes. Por supuesto, ahí estamos compartiendo la foto oficial que se encuentra en las redes oficiales del Vaticano, ya con la imagen del Papa León XIV. Ya dejó de ser una sede vacante. Automáticamente ahora se ubica la imagen del Papa León XIV. Muy bien, seguimos con más informaciones esta semana. Vamos a ir a la Ciudad de México porque hay malestar por parte no solo de México, también de los países de Centroamérica. Resulta que en México ha comenzado una campaña desde el Departamento de Seguridad Nacional a través de Christine Noem, que es la secretaria del Departamento de Seguridad. Ustedes lo han escuchado a través de las radios y lo han visto en la televisión.
un mensaje que para muchos es muy fuerte, que le dice a las personas: no ingrese a territorio estadounidense de forma ilegal porque será deportado, lo vamos a perseguir. Ha invertido una cantidad millonaria de dólares para poder pautar en los diferentes medios de México y Centroamérica. Ha reaccionado también la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, por esta fuerte campaña que está enviando. Sin embargo, algunos expertos hablan de que, bueno, Donald Trump siempre estuvo con esta campaña antiinmigrante desde su primer periodo, de su primera campaña, no desde ahorita. Sin embargo, les llama la atención la cantidad millonaria de dólares que ha invertido en publicidad en México y Centroamérica, advirtiéndole a los migrantes que no ingresen de manera ilegal porque serán perseguidos, serán esposados, encarcelados y deportados hasta sus países de origen. ¿Les parece si vamos con Manuel Macías, nuestro corresponsal de Pasaporte? Más adelante nos va a explicar cuál ha sido la reacción del pueblo mexicano sobre esta campaña antiinmigrante que llaman ellos, al igual que en Centroamérica. Después de esta pausa vamos a hacer esta conexión hasta los Estados Unidos mexicanos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros a través de Pasaporte en TSI. El periodista Leonardo Rivera está listo para presentarnos lo más destacado en el mundo. ¿Qué ha sucedido durante toda esta semana en las noticias internacionales? Adelante. Internacionales. Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo que reducirá significativamente los aranceles mutuos a la importación durante un periodo de 90 días. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent declaró que ambos países reducirán sus aranceles recíprocos durante este tiempo, luego de las conversaciones entre ambos países que se mantuvieron en Suiza, las primeras desde que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera fuertes aranceles a importaciones chinas. Un hombre con una vida dedicada a la militancia, un presidente sencillo, un líder de izquierda con la mirada puesta en América Latina. A sus 89 años falleció José Pepe Mujica luego del anuncio del presidente de Uruguay Yamandu Orsi a través de sus redes sociales. Rusia expresó una serie de cosas que consideramos inaceptables durante las conversaciones del viernes, expresó el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, sin entrar en detalles sobre cuáles eran esas cosas inaceptables, argumentando que la delegación ucraniana estaba dispuesta a acordar un alto al fuego, pero que esto podría no haber sido posible porque la delegación de bajo nivel de Rusia probablemente tiene un mandato limitado. Las diferencias entre el gobierno y el Congreso de Colombia aumentaron tras el hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral, una de las propuestas más significantes del presidente Gustavo Petro, llamando a los ciudadanos a movilizarse contra esta decisión, mientras que la votación en la Cámara Legislativa estuvo marcada por gritos y acusaciones de fraude, dejando un saldo de 49 votos en contra y 47 a favor de la consulta. Y ampliando sobre las noticias internacionales con nuestros corresponsales por el mundo, está listo Manuel Macías desde la Ciudad de México sobre este malestar que ha ocasionado la campaña del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en México y Centroamérica. ¿Qué se dice en México? Manuel, es un gusto saludarlo desde Honduras. Corresponsales por el mundo. Muy buen día, Cristian y compañeros de Pasaporte allá en Honduras. Con mucho gusto desde aquí, desde México, Manuel Macías, para comentarles, para platicarles cómo ha caído esta campaña de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, acá en México. Esta campaña que pues es generalizada, es una manera de región donde pues en un término muy duro, muy agresivo, la Secretaría de Seguridad Nacional pues hace un llamado a estrictamente pues prohibir que cualquier persona que se le ocurra cruzar de manera ilegal, de manera indocumentada la frontera para llegar a los Estados Unidos, bueno, pues que van a ser deportados inmediatamente y pues que no van a tener prácticamente ninguna posibilidad de poder permanecer básicamente bajo ninguna circunstancia.
hemos sabido que ya prácticamente lo que fue en algún momento la aplicación CBP One, bueno, pues fue una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump. Se terminó CBP One, ahora es CBP Home, que es por medio de esa aplicación autodeportarse. Se ha hablado también de la posibilidad de otorgarle dinero a las personas con tal de que se autodeporten, de que utilicen esa aplicación ahora CBP Home para irse a casa, para regresar a sus países de origen. Acá la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada de esta campaña que pues obviamente ha impactado a muchísima gente, porque aparte de que está en prácticamente todas las redes sociales con una pauta muy alta, se les ocurrió al gobierno de los Estados Unidos contratar publicidad dentro de los partidos de la Liga Nacional hace unas semanas aquí en México, con lo cual, bueno, pues su alcance fue prácticamente nacional y total. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum que qué opinaba y bueno, pues ella dijo que es una campaña totalmente discriminatoria y la condenó totalmente y mencionó que va a mandar una iniciativa de ley para prohibir que cualquier gobierno o cualquier entidad extranjera pueda contratar publicidad en medios mexicanos donde se toquen temas políticos en general, ¿no? Y pues la campaña, esta mención fue pues recibida de manera pues positiva prácticamente por todos los entes acá en México. Y un tema que estuvimos revisando es si esta campaña estaba siendo efectiva en términos reales, y no solamente dándole responsabilidad a la campaña, sino prácticamente al tono de la campaña de Donald Trump, que ha sido prácticamente, en su campaña fue totalmente anti-inmigrante. Pues vamos a poner un ejemplo. En diciembre del 2023, cuando todavía obviamente era presidente Joe Biden, se alcanzó el récord se le menciona como encuentros o entregas de 250,000 solamente en diciembre del 2023. 250,000 migrantes fueron o detenidos o se suman las detenciones, y las personas que se entregaron en la frontera de los Estados Unidos sumó 250,000. Y en el mes de abril, que acaba de terminar, fueron 8,400. O sea, de 250,000 a 8,400, entonces podemos mencionar se puede decir que esta campaña discriminatoria y se puede decir hasta un poco racista del gobierno de los Estados Unidos ha tenido mucho éxito. Hacen una campaña muy exitosa donde obviamente prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos y la oposición y el gobierno aquí pues están totalmente en contra, pero pues exitosa ha sido esta campaña del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a estar muy pendientes de las repercusiones de todo lo que tenga que ver con inmigración aquí en México, con hondureños, con centroamericanos en general, y de la relación que tenemos con los Estados Unidos, y se los llevaremos a ustedes a través de Pasaporte Honduras. Muchísimas gracias a Manuel Macías, nuestro corresponsal desde la Ciudad de México. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado esta semana. Los esperamos el próximo fin de semana. Con permiso. Feliz tarde.